Hola, mi nombre es Lorena Guadalupe Osuna Aguilar. Soy de la licenciatura de Psicología a Distancia. Soy de la Universidad Nacional Rosario Castellano. La materia es Bases Biológicas de la Psicología y Psicofarmacología, actividad integradora. La psicología en un caso clínico. ¿Qué ocurre en el sistema nervioso que afecta a la conducta? Datos clínicos. Nombre del paciente: Emilia Santillana Córdoba. Sexo femenino. Edad: 70 años. Lugar de nacimiento: Guatemala. Lugar de residencia: Ciudad de México. Ocupación: empleada general. Estado civil: casada. Religión: católicos. ¿Cuántos integrantes son de su familia? 3. Motivos de la consulta de la paciente de 70 años que asistió al centro de salud por malestar emocional intenso, pesadillas, insomnio, irritabilidad y aumento de consumo de nicotina. Refiere que estos síntomas empeoraron tras experiencias traumáticas vividas durante su migración, violencia, amenazas, desplazamiento. También acude por dificultad creciente para recordar, organizar tareas y relacionarse con otras personas, lo que genera preocupación en ella y en su familia. El principal síntoma que tiene son estrés postraumático, ya que tiene pesadillas, pensamientos intrusivos sobre traumas, evitación de personas y lugares que le recuerden el viaje, hipervigilancia, irritabilidad e insomnio. Síntomas cognitivos posibles: deterioro, la pérdida de memoria reciente, dificultad para planear y seguir instrucciones ligeras, desorientación temporal, adicción a la nicotina, tiene la necesidad frecuente de fumar, irritabilidad y ansiedad cuando no puede fumar, el uso del cigarrillo como calmante. Su ocupación previa antes de la migración del paciente era que se dedicaba al trabajo doméstico, agricultura sencilla y pequeñas ventas informales, y tras la migración la pérdida de su pareja, su actividad laboral disminuyó, lo que ha reforzado sensación de inutilidad y dependencia económica, emocional. El perfil de relaciones sociales: en el pasado las relaciones familiares cercanas participaban en grupos comunitarios y actividades sociales en su comunidad de origen. Actualmente relaciones limitadas, sentimientos de aislamiento, desconfianza hacia los demás y dificultad para abrirse emocionalmente. Se mantiene en espacios reducidos y se relaciona principalmente con familiares cercanos, con tendencias a reservar y silencio en grupo. Su historial familiar son antecedentes médicos: serían hipertensión, diabetes y enfermedad cardiovascular en varios familiares, lo que aumenta la importancia de evaluar factores orgánicos del deterioro cognitivo. Y antecedentes psicológicos y psiquiátricos: tienen ansiedad y consumo de alcohol en el padre y ansiedad en el consumo de sustancias en uno de sus hijos. La familia también ha vivido pérdidas por violencias migratorias, lo que genera un clima tristeza y comunicación poco elaborada. El trauma es estrés postraumático. Su definición de este trauma es un trastorno de ansiedad que se desarrolla tras la exposición a un evento traumático como la violencia, accidente, amenazas graves, en el que la persona revive el hecho, evita estímulos, presenta hipervigilancia y cambios en el estado emocional y cognitivo. Sus principales síntomas, según el DSM-5, son reexperimentación del trauma como recuerdos intrusivos, pesadillas, reacciones fisiológicas intensas,
evitación persistente de estímulos asociados al trauma, de pensamientos, recuerdos relacionados. Las alteraciones cognitivas negativas como la culpa, desconfianza, amnesia selectiva, hiperactivación neurovegetativa, es la irritabilidad, hipervigilancia, insomnio, dificultad de concentración. Los daños serían neurotransmisores afectados en este trastorno: noradrenalina, que es norepinefrina. Esta aumenta y está asociada con hipervigilancia, la ansiedad y activación del sistema de lucha o huida. Serotonina, sus niveles y función alterados se relacionan con trastornos del estado de ánimo, ansiedad, dificultad de regulación emocional. Glutamato y GABA, implicados en el balance, excitación, inhibición, alteraciones, se vinculan con hiperactividad del sistema de miedo y de dificultad de apagado en la respuesta emocional. La estructura del sistema nervioso afectado por el trastorno postraumático es: la estructura principal afectada es la corteza prefrontal, especialmente dorsolateral y ventromedial, zona de control ejecutivo, regulación emocional y toma de decisiones. En el TEPT aparece hipoactiva y afrobiada, lo que dificulta modular las respuestas emocionales. Amígdala, estructura clave de la detección de amenaza y el miedo. En TEPT se encuentra hiperactiva con mayor volumen y respuestas exageradas ante los estímulos potenciantes, amenazantes, y lo que refuerza la hipervigilación y el miedo, que es la corteza prefrontal y la amígdala. Lo muestra en la figura 1. ¿Cómo se encuentra afectada? Fallo en la retroalimentación reguladora de la corteza prefrontal hacia la amígdala, lo que provoca respuestas emocionales intensas y difíciles de modular. Alteraciones en el hipocampo, relacionado con la memoria, que contribuye a la fragmentación de recuerdos y la reactivación de flashback traumáticos. Ese es en la figura 2 lo muestra. Tratamiento psicofarmacológico. El fármaco recomendado es la sertralina para el trastorno postraumático. En el mecanismo de acción neuronal, la serotonina actúa como un inhibidor selectivo de la recapacitación de serotonina a nivel de la hendidura sináptica, bloquea el transportador de serotonina, SERT, en la neurona presináptica, lo que impide que la serotonina liberada se reabsorba de nuevo y aumenta su concentración en el espacio sináptico. Esto potencia la señalización serotoninérgica en circuitos neuronales implicados en el estado de ánimo, la ansiedad, el procesamiento del miedo, contribuyendo a la distribución de síntomas del trastorno postraumático. Instrucciones: hiperactivación y evitación. La comorbilidad con Alzheimer. El Alzheimer no solo hay pérdida de memoria, sino también síntomas emocionales y conductuales como depresión, apatía, ansiedad, irritabilidad, agitación, delirios y alteraciones del sueño. Estos cambios empeoran con el avance de la enfermedad y afectan mucho al paciente y a sus cuidadores. Esto ocurre porque se
alteran varios neurotransmisores importantes como acetilcolina, memoria y orientación, serotonina, estado de ánimo y sueño, dopamina, motivación y conducta, y norepinefrina, atención y regulación emocional. La estructura del sistema nervioso afectados en la corteza cerebral es la corteza anterinal y hipocampo. Para esta afectación, nombre del psicofármaco recomendado para tratar el trastorno de Alzheimer. El psicofármaco recomendado como estándar para el tratamiento sintomático del Alzheimer es el donepezilo, un inhibidor de la colinesterasa, razón por la cual se recomienda el donepezilo. El donepezilo es el más recomendado porque aumenta la actividad colinérgica en el cerebro, reduciendo la descomposición de la acetilcolina, neurotransmisor clave para la memoria y la atención, que está muy disminuido en el Alzheimer. Está aprobado para todas las etapas de la enfermedad como leve, moderada y grave, y por lo que se puede usar de forma continua a lo largo de la evolución. Tiene un buen perfil de seguridad y eficacia en la práctica clínica, mostrando mejoría o estabilización de la memoria y la función cognitiva. En muchos pacientes, además, es cierto beneficios en la conducta y el funcionamiento diario. El psicofármaco recomendado es la donepezilo, inhibidor de la colinesterasa de elección para el tratamiento sintomático. Presencia de la adicción a la nicotina sería la sustancia. Las fases de la adicción: experimentación, primer contacto, uso ocasional por curiosidad o presión social, uso regular, frecuencia, aumenta con placer o alivio, ejemplo, estrés. Abuso problemático, interfiere en la vida diaria, salud, economía y relaciones, dependencia, abstinencia, ansiedad, irritabilidad, necesidad para funcionar, pérdida de control, recaídas, intentos fallidos por craving, común en la recuperación. Neurobiología de la adicción a nicotina. A nivel neuronal, la nicotina actúa estimulando los receptores nicotínicos de acetilcolina en el sistema nervioso central, sobre todo en el área tegmental vegetal y el núcleo accumbens, que son claves del sistema de recompensa. Esta activación provoca la liberación de dopamina en estas regiones, lo que genera sensación de placer, recompensa y refuerza la conducta de fumar, facilitando la adicción. Con el uso repetido en el cerebro se adapta menos receptores activos, mayor tolerancia, por lo que el paciente necesita más nicotina para sentir el mismo efecto, lo que perpetúa la adicción y produce síntomas de abstinencia cuando deja de consumir. Eso lo mostramos en el esquema de acción y las nicotinas sobre los receptores nicotínicos y la liberación de dopamina en el sistema de recompensas del cerebro, como lo marca la figura 4. Migración como factor de riesgo. La migración actúa como factor de riesgo para la adicción a la nicotina en pacientes como Elisa, una mujer adulta mayor de 70 años, al generar estrés crónico, aislamiento familiar y exposición a nuevos entornos que normalizan el consumo e impacto en la adicción. En Elisa, la separación de hijas y nietos junto con discriminación y precisiones
económicas post-migración, incrementa la vulnerabilidad emocional, promoviendo el cigarrillo como afrontamiento a ansiedad y depresión. El estrés laboral pesado y la soledad refuerzan su dependencia para relajarse o mantenerse alerta, agravando la adicción. Consecuencias sociales. La adicción limita su integración, dificultad de empleo estable o cuidado de nietos, generando inestabilidad económica, exclusión social y provoca tensiones familiares por culpas, gastos exacerbados por secuelas migratorias como soledad, barreras como idioma, estigmas y miedo migratorio restringen acceso a trámites, perpetuando el ciclo, ya que esto habla sobre el primer trastorno que ella empieza a padecer, que es el estrés postraumático, y con una conmovilidad sobre el Alzheimer y un fármaco, y usando como una sustancia la nicotina por todo el sufrimiento que pasan al riesgo del factor de la migración. Como conclusión, el papel del psicólogo es fundamental en la intervención y el acompañamiento de este tipo de casos, ya que no solo se trata de manejar síntomas o conductas de consumo, sino de comprender el contexto emocional, las vivencias migratorias, las pérdidas y la soledad que el paciente ha experimentado, ayudar a reconstruir redes de apoyo, fortalecer la capacidad de afrontamiento, promover la autoestima y apoyar el proceso de cambios de conducta adictivas son tareas centrales que el psicólogo puede realizar de forma cercana y continua, acompañando al paciente en cada etapa de su recuperación. Además, es indispensable la colaboración de diversos especialistas, como médicos generales, psiquiatras, enfermerías, neurólogos, trabajadores sociales y figuras de apoyo comunitarios, porque la adicción a la nicotina, junto con otros problemas de salud mental o neurológicos, afecta múltiples dimensiones en la vida de la persona. Un enfoque interdisciplinario permite integrar un tratamiento biológico, psicológico y social, abordando el caso de forma integral más coherente con la realidad compleja que vive el paciente migrante y con la necesidad de cuidado continuo en diferentes contextos como familiar, trabajo y la comunidad.